problema somos nosotros, no los extraterrestres. Diplomacia extraterrestre por el ufólogo Jaime Rodríguez. Un sueño premonitorio. Historia redactada en base a la actual lógica terrestre. Un día cualquiera, un mes cualquiera, de un año cualquiera, millones de seres humanos permanecen con los ojos fijos en el cielo. Al fin, anuncian las cadenas de radio y televisión de todo el mundo. Un gigantesco ovni ha hecho acto de presencia a 5.000 pies de altura, exactamente sobre el edificio sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. El singular suceso se ha registrado a plena luz del día a las 11 de la mañana con 33 minutos y en medio de un cielo cristalino. Del ovni, que tiene forma de un gran cigarro puro, nave nodriza, han salido otros objetos más pequeños en forma de discos plateados. Estas aeronaves de forma discoidal han sobrevolado en cuestión de minutos la gran ciudad y todo el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, de costa a costa, dando muestras de la gran tecnología que poseen. Este espectáculo aéreo ha ocasionado grandes atascos en el tráfico, innumerables apagones de luz y el lógico estupor de toda la población norteamericana. A esa misma hora, según repiquetean las agencias de noticias de Europa, Asia, África y América del Sur, otras tantas naves nodrizas similares a la que se halla estacionada en la vertical del edificio de la ONU han sido vistas y detectadas por las radares militares de Moscú, Londres, Viena, Frankfurt, Madrid, Tokio, Beijing, Nueva Delhi, Río de Janeiro, Bogotá, Lima, Buenos Aires y Quito, entre otras ciudades capitales del mundo. Y de esos ovnis de casi 1 kilómetro de longitud han despejado objetos gemelos a los que evolucionan sobre Estados Unidos de Norteamérica, que recorren incansablemente los cielos del planeta, al igual que lo han hecho a través de centurias y centurias. Lo que durante tantas décadas había sido motivo de especulaciones, burlas y escepticismo se ha convertido en poco más de un abrir y cerrar de ojos en una realidad objetiva, física y al alcance de todos los pueblos que por el momento tiene confusa y expectante a toda la humanidad. Periódicos han sacado ediciones especiales con profusión de imágenes y toda suerte de conjeturas, y la totalidad de las cadenas de radio y televisión emiten sin cesar y en directo, informando a la opinión pública de lo que ya se ha bautizado como el comienzo de la era cósmica. La evidencia es tan abrumadora que incluso los claustros y las cúpulas de las principales iglesias se hallan reunidas expectantes y temorosas en sesión permanente ante lo que bien podría significar un brusco giro en sus respectivas concepciones y dogmas. Los ministros y príncipes de las denominadas religiones monoteístas, que desde su creación se han autocalificado de únicas y verdaderas, han manifestado su honda preocupación ante la inesperada revelación de seres extrahumanos, y las preguntas se suceden sin solución de continuidad. ¿Conocerán a Dios? ¿Se trata de ángeles o demonios? ¿Cuál es la teología de esta raza? ¿Sabrán algo de Buda, Mahoma, Odín, Osiris, Krishna, Quetzalcóatl, Viracocha o Jesucristo? Pero lo más insólito y admirable de este trascendental suceso es que ni un solo de los presidentes de las naciones de la Tierra haya autorizado el ataque o aproximación de sus aviones de combate a los ovnis. ¡Qué raro! Según reflejan los medios informativos, los generales y jefes de las distintas fuerzas armadas aguardan impacientes y alarmados ante lo absurdo de semejante postura. Parece como si los estadistas y jefes de gobierno esperasen algo. ¿Pero qué? Y los comentaristas y observadores se preguntan, ¿cómo es posible que todos los presidentes de la Tierra estén de acuerdo? Pues jamás había sucedido una cosa parecida en toda la historia de la humanidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué extraña fuerza parece de doblegar sus mentes y voluntades? En algunas naciones, según se desprende de los últimos comentarios de prensa, se observan preocupantes movimientos y maniobras entre los círculos militares más reaccionarios, orientados al parecer a derrocar a sus respectivos jefes de gobierno, pasando así a la ofensiva. En el seno de la maquinaria militar norteamericana se detecta con grave preocupación una fuerte disidencia entre los partidarios de un ataque preventivo contra los ovnis y los que sostienen que es más prudente esperar, y algo similar se percibe en los pactos de Varsovia y de la Alianza Atlántica. Entre tanto, millones de ciudadanos se han lanzado a las calles provistos de cámaras fotográficas, telescopios y aparatos de filmación, contemplando y comentando con asombro las vertiginosas evoluciones en el espacio aéreo de estas máquinas desconocidas que burlan todas las leyes humanas de la gravedad y la navegación aérea, desarrollando en la atmósfera velocidades incomprensibles, giros
moviéndose en ángulo recto y aceleraciones y desaceleraciones muy superiores a 30 y 60 G, algo que en opinión de los expertos debería de aplastar a los pilotos contra las paredes de estos fascinantes vehículos siderales. Pero una de las últimas noticias señala que la gran nave nodriza, la que permanece desde hace horas sobre el edificio de la ONU, ha iniciado un lento descenso al tiempo que el brillo y la luminosidad de su estructura se van haciendo más intensos. Del resto de los países llegan también noticias en relación a las grandes cantidades de ovnis que se desplazan sobre sus capitales. De un momento a otro, todos estos gigantescos objetos han desaparecido de forma súbita y inexplicable, tan misteriosa y vertiginosamente como aparecieron. Nadie se lo explica. La confusión y el desencanto se adueñan de cuantos asisten al fantástico espectáculo que habría durado aproximadamente 6 horas, reportándose únicamente la permanencia de la nave que se encuentra estabilizada sobre la ONU. Las miradas ahora se van vuelto hacia la única nave visible, la que sigue aproximándose lentamente hacia la terraza de esta edificación de las Naciones Unidas. La nave nodriza, lenta, silenciosa y majestuosamente ha descendido hasta inmovilizarse a poco menos de 50 metros sobre el edificio. El mundo permanece perplejo, no sabe a qué atenerse. Para colmo, en mitad de esta ceremonia, en medio de la confusión y sin que nadie comprenda cómo y por qué la totalidad de los presidentes de los gobiernos del planeta han partido precipitadamente de sus residencias y despachos oficiales, trasladándose a los aeropuertos y bases militares, emprendiendo viaje a Nueva York. Al parecer, aunque las noticias son todavía confusas, los dirigentes del mundo se preparan para una gigantesca reunión, ya que han sido citados para una cumbre justamente en la sede de la ONU. Esta inesperada asamblea de los 208 países de la Tierra tiene intrigados a los miembros de los respectivos gobiernos, así como a los observadores políticos y al resto de la sociedad. De fuentes bien informadas procedentes del avión del presidente de la República Francesa, también en vuelo hacia los Estados Unidos de Norteamérica, se desprende que la cumbre extraordinaria está directamente relacionada con la aparición de estos misteriosos objetos voladores sobre los cielos de todo el mundo. Y mientras los estadistas vuelan hacia la ciudad de Nueva York, la gran nave permanece sobre la ONU, estática y silenciosa. Jamás pueblo alguno había asistido a un acontecimiento como este. ¿Qué pretenden estos seres? ¿O no se trata de seres inteligentes? ¿Estamos ante máquinas controladas por alguna inteligencia superior? ¿Por qué no han dado señales de agresión? Los aviones de combate en estado de máxima alerta solo esperan la orden de despegue para iniciar un ataque, pero el mundo se hace otra no menos capital pregunta. ¿Existe garantías de éxito en caso de un ataque por parte de los terrestres ante una tecnología tan sublime como la exhibición por estos objetos voladores no identificados? A decir verdad, la tecnología humana ha recibido una de las mayores lecciones de su historia ante el desconcierto de propios y extraños. Ni un solo vehículo de combate, ni una sola batería de misiles han sido apostados en los alrededores de la sede principal de las Naciones Unidas. Nadie se lo explica. Miles de curiosos, eso sí, se agolpan en torno a esta edificación y otro tanto sucede con los cientos de periodistas que representan a medios de comunicación de todo el mundo. Es evidente que algo insólito y totalmente fuera de lo normal está ocurriendo. Por supuesto, y ante el asombro de todas las poblaciones, los departamentos de prensa de la defensa de los diferentes países del planeta han aceptado, ante la evidencia de las circunstancias, que las naves en cuestión definitivamente no pertenecen al planeta Tierra. Pero entonces se pregunta la humanidad, ¿de dónde proceden? ¿Quiénes los tripulan? ¿Qué buscan? ¿Y para qué han descendido en nuestro planeta? Llega la noche y a primeras horas el último de los presidentes hace su entrada en el gran salón de la Asamblea General de la ONU. Los rostros son graves. Ninguno de los estadistas ha hecho comentario alguno. Todos parecen esperar y lo hacen de pie. Decenas de reporteros y cámaras de televisión, como nunca antes, han sido autorizadas a permanecer en la sala. El edificio se ha convertido en un indescriptible manicomio. Todos se interrogan mutuamente, pero nadie sabe responder. El mundo entero, en definitiva, espera. Y a las 10 de la noche, hora local de Nueva York, ante el estupor general de la nave nodriza que se encuentra posada sobre el gran edificio, se ha proyectado un cono de luz blanca que se precipita sobre el edificio, penetrando a través de sus paredes y llegando hasta el centro mismo de la gran sala de la Asamblea General, donde se encuentran reunidos los representantes de todos los países. Todas las cámaras han captado precipitadamente este cono de luz blanca radiante. Pocos minutos después, ese radiante cono de luz ha ido perdiendo intensidad, terminando por desaparecer, y el silencio se ha hecho denso, temeroso y expectante. Las miradas de los presidentes y de toda la humanidad que sigue las secuencias por televisión han quedado fijas en el increíble fenómeno luminoso, y del estupor han pasado al miedo frente a la mesa
mesa presidencial, que es justamente el lugar donde muere el cono de luz, se han materializado. Nadie acierta a emplear las palabras adecuadas. Tres seres de aspecto humano y de considerable estatura. Un murmullo de asombro se extiende por la sala. Sin embargo, muy pocos son los que han retrocedido. La asamblea parece maravillada ante la perfección física de estos hombres llegados Dios sabe de qué lejano mundo, que visten resplandecientes trajes blancos y muestran una acogedora y amplia sonrisa. Las cámaras fotográficas y de televisión los han enfocado con tal nitidez que en sus respectivos países los televidentes se han quedado desconcertados. Estos seres no portan escafandras, su piel es extremadamente blanca y no parecen presentar señales aparentes que los distingan de cualquier ser humano, excepción hecha de su notable altura y una proyección de completa paz reflejada en sus rostros. Los cuerpos parecen estar recubiertos de un traje parecido a los de los buzos, de una sola pieza y de un color blanco inmaculado, muy ajustados a su anatomía, y lo más curioso es que no tienen el menor vestigio de arrugas o marcas, ni siquiera cuando articulan los brazos. A pesar de la palidez de sus rostros, los ojos de los tres seres, sumamente rasgados, denotan un carácter firme. Buena parte de los comentaristas de televisión ya han aventurado sus primeras hipótesis, informando a sus televidentes que nos hallamos ante unos astronautas provenientes de un planeta con menor índice gravitatorio que el nuestro. Ello, aseguran los científicos, explicaría la considerable estatura de estos hombres del espacio. ¿O no podemos llamarlos hombres? Porque las iglesias se preguntan, ¿tienen alma? El cabello de estos seres han llamado igualmente la atención de los observadores. Es largo y albino, de una luminosidad indescriptible, muy similar a la que desprenden sus trajes. Al cabo de unos tensos e interminables minutos, uno de los seres, quizá el portavoz, se ha adelantado hacia la mesa presidencial y con voz grave y tan profunda que ha podido escucharse hasta el último rincón de la sala, ha exclamado en perfecto inglés: los seres extraterrestres que visitan vuestro mundo desde hace milenios han tomado el sagrado acuerdo de manifestarse públicamente hoy, a fin de exponer a sus habitantes una serie de puntos que consideramos de suma trascendencia para la definida y positiva evolución del planeta llamado por ustedes Tierra. Desde el centro de la galaxia, a la que ustedes le llaman Vía Láctea, se contempla con preocupación el equivocado camino de cuantos habitan en este mundo. Ha sido el deseo de los 24 mayores que rigen y gobiernan en esta galaxia que se abra un nuevo horizonte en la errónea línea de progreso que ha estructurado esta civilización. El silencio es total. Las palabras del visitante del cosmos, transmitidas a los 5 continentes, paralizaron el ritmo del mundo. Estos deberán ser los requisitos que ustedes, representantes legales de este planeta, han de considerar y cumplir, si es que la raza humana acepta formar parte de la Confederación de Mundos de la Galaxia. La realidad de su corta evolución cósmica nos ha impedido manifestar mucho antes nuestra existencia de una manera pública como hoy lo hacemos, y a pesar de esta incipiente evolución, el Consejo que rige la Confederación ha resuelto intervenir. De no producirse el cambio en la mente e intencionalidad humanas, el equilibrio del astro en el que ustedes se desarrollan, así como buena parte del sistema solar, se verían irremediablemente dañados. El orden establecido trata de evitarlo. De ustedes depende que ese cambio sea voluntario y pacífico. De ustedes, aunque no lo crean, depende ahora la estabilidad también de otros astros. Si se preguntan el porqué de ese riesgo en el equilibrio del sistema solar, la respuesta es sencilla. El destino de la actual humanidad que habita este planeta discurre entre el desatino de varios enfrentamientos bélicos, cada uno más horrendo que otro, al igual o peor que cuantos han habido en la historia pasada de este planeta, lo que conduce a un choque nuclear próximo que haría estéril la Tierra, perdiendo ésta su peso específico, lo que obligatoriamente afectaría a las restantes órbitas planetarias, como ya sucedió hace millones de años de los suyos con un planeta de este mismo sistema solar que existía entre Marte y Júpiter, al que sus habitantes lo llamaban Tyr. Solo un profundo giro en la concepción mental y espiritual de la sociedad devolverá las ya casi perdidas esperanzas. Este es el momento de la elección, de su propia y voluntaria elección. Acto seguido, con el estupor reflejado en los semblantes de los miembros de la Asamblea, los presidentes y periodistas que llenan el recinto de la Asamblea General de la ONU han contemplado como uno de los hombres de las estrellas deposita sobre la mesa presidencial un enigmático cilindro, y el cono de luz se hace nuevamente visible en la sala, cubriendo a los seres extraterrestres. Instantes después, tanto el haz de luz como los tres seres desaparecen de la vista de la perpleja humanidad, y lo mismo sucede con el ovni que ha permanecido durante
casi 12 horas sobre el edificio de las Naciones Unidas. Es entonces, al registrarse la desaparición de la nave cuando estalla la confusión, fue menester un prolongado esfuerzo por parte de la presidencia para que los ánimos se calmaran y el silencio reinara nuevamente en la magna asamblea. ¿Qué ha sucedido?, se preguntaron los expertos. Es que el mundo entero ha sufrido una masiva y simultánea alucinación colectiva, tal y como han venido señalando los científicos en la mayoría de sus conceptos cuando se trataba de un caso ovni. Esta vez sus argumentos no eran posibles. Allí estaban las cámaras de televisión de todo el mundo y las cintas registraban sus normales grabaciones. Esta vez nadie osó discutir o dudar. Pero, ¿qué habían querido decir con semejantes palabras? ¿Qué era o qué contenía el extraño cilindro? Con emoción mal reprimida, el presidente de la Asamblea General procedió a examinar el objeto y descubrió que, al contacto con sus manos, el cilindro se hacía transparente, distinguiéndose en su interior una especie de pergamino en el que se leía: «He aquí los fundamentos de una nueva civilización en proceso de evolución, los mismos que abrirán al hombre los senderos de la paz verdadera, última y definitiva, elevando su nivel de conciencia y poniéndolo en contacto directo con esa energía consciente de vida a la que ustedes definen como Dios. Primero, todos los ejércitos de este planeta deberán de desaparecer de una manera ordenada y altruista, pues la sociedad humana deberá de prescindir de todo su armamento, fundiendo todo el arsenal que posee y dedicando este material a la elaboración de maquinaria para la agricultura, la misma que se encargará de fomentar los sembríos de frutas para la correcta alimentación del ser humano, que en su esencia es frutícola. Segundo, los presupuestos que elaboran los gobiernos deberán prestar principal atención a la cultura, los deportes en armonía con la naturaleza y las artes, el desarrollo espiritual del ser humano, su salud y su correcto desarrollo en armonía con el micro y el macrocosmos, para lo que se les explicarán a las nuevas generaciones desde la escuela todas las virtudes que posee el ser humano, incluyendo el desarrollo de sus facultades extrasensoriales. Asimismo, en las escuelas se deberá de enseñar astronomía básica, la que permitirá, además de ampliar en las personas el conocimiento sobre el trabajo de Dios, tener conciencia de cómo funcionan las leyes universales para que cada persona crezca conociendo de la diferencia que existe entre el bien y el mal de acuerdo a estas leyes universales. Tercero, la totalidad de las naciones equilibrarán sus economías sumando todos sus valores y dividiéndolos proporcionalmente y equitativamente para todos los países de su planeta, es decir, estableciendo un solo fondo común planetario para la correcta y humana repartición de lo que ustedes llaman riqueza. Cuarto, todas las energías que se utilizarán serán limpias y naturales, pues su planeta está diseñado de tal manera que estas energías abastecerán con sobra sus necesidades. Se estimulará el respeto a la naturaleza y a la calidad de sus aguas. Asimismo, se respetarán absolutamente a todos los seres vivos denominados por ustedes animales, pero que en definitiva son sus hermanos menores. Quinto, el orden social, político, moral y religioso podrá ser corregido, desarrollado y unificado conjuntamente con las demás civilizaciones que habitan esta galaxia una vez cumplidos los puntos precedentes. Este es el verdadero horizonte de una cultura que procede del que ustedes llaman Dios y que todos nosotros compartimos como el gran Padre Creador y a quien nosotros llamamos el profundo amor de la conciencia cósmica. La lectura de este cilindro de luz, que se tornaba opaco al ser retirado de entre las manos, causó una viva impresión entre los habitantes del planeta. Los ovnis habían desaparecido, ya ninguna pantalla de radar conseguía absorber sus ecos ni registrar traza alguna. Solo quedaba el cilindro, que despertó la intriga de los así llamados científicos por el material del que estaba construido, del cual trataron de determinar su procedencia y la tecnología utilizada en su elaboración, por lo que él mismo fue sometido a las más duras pruebas científicas, pero nadie pudo desentrañar su secreto. Y los días, semanas y meses discurrieron inexorables y cuajados de cuestionamientos y tensiones, las mismas que estuvieron saturadas de entrevistas a los diferentes ufólogos de los países más prominentes en su economía, los que difícilmente podían ponerse de acuerdo en sus respuestas y conclusiones debido a lo heterogéneo de sus conocimientos. Era preciso llegar a una solución, a un acuerdo. ¿Aceptaría el mundo los puntos establecidos por los seres del espacio indudablemente más evolucionados
aficionados y sabios que el hombre, las discusiones y debates se hicieron interminables y escabrosas, hasta que al fin, y ante la expectación del planeta, las Naciones Unidas volvieron a reunirse en sesión extraordinaria a fin de someter a votación los planteamientos contenidos en el singular mensaje de los hombres de las estrellas. Una hora más tarde, el mundo asistía atónito al resultado de dicha votación. La mayoría de los países de la Tierra se pronunciaba en contra de la aceptación de aquellas condicionantes para su evolución, pues una vez más un minúsculo grupo representante de los intereses mezquinos de la política había decidido por miles de millones de personas, y fue firmado un documento conjunto por el cual la totalidad de las naciones firmantes, con Estados Unidos de Norteamérica a la cabeza, se comprometían a triplicar su armamento y ejércitos en previsión y como medida de defensa contra los recién descubiertos seres de la galaxia. El documento finaliza así: la humanidad tiene ahora la ineludible responsabilidad de conquistar a esas civilizaciones galácticas con el principal propósito de que en un futuro muy cercano estas razas sean hechas a nuestra imagen y semejanza. Las estadísticas humanas. A continuación me permitiré señalar un par de datos referenciales que están basados en información estadística proporcionada por las juventudes de la ONU, quienes gentilmente me los entregaron aprovechando un videoconferencia que dicté frente a ellos en la ciudad de Ensenada, Baja California, en el año 2006. Primero, el presupuesto, le hace dinero, que se gasta en infraestructura bélica y todo el aparataje logístico alrededor de este planeta en tan solo 30 días es el mismo presupuesto que serviría para alimentar a toda la humanidad durante 10 años. Segundo, para destruir a este planeta con diferentes tipos de carga atómica y en diferentes puntos, de tal manera que reviente como un canguil palomita de maíz, afirma Jaime Rodríguez, tan solo se necesitarían 30 kilos de plutonio 239. Sin embargo, desde que se desintegró la Unión Soviética para dar paso a la formación de estados independientes, se ha traficado con 2 toneladas de este elemento. El ejemplo es similar a que una persona para freír un huevo utilice 50 galones de aceite, y encima los genios castrenses siguen desesperados por conseguir más armamento. Vergonzoso y sorprendente para cualquier persona que ha despertado su conciencia, y es que la lógica del ser humano es tan grotesca, osada y atrevida con la naturaleza que ya ha perdido la esencia misma de esa palabra. Encontrándome en la ciudad de Sherbrooke, al norte de Canadá, se suscitó un evento pintoresco que quienes han tenido la suerte de hacer turismo por esos bellos parajes conocerán de lo que estoy hablando, pues existe una familia de gansos, papá, mamá y 12 gansitos que diariamente atraviesan aproximadamente 6 cuadras por el centro de la ciudad hasta llegar a un pequeño lago donde pasan la mayor parte del tiempo. El tráfico se detiene y es una especie de show turístico que identifica a esta pequeña población. Un buen día, la familia ganso se quedó atrapada en unas redes de atarraya que algún pescador habría echado al agua, y esto causó una especie de histeria colectiva, pues para su rescate se utilizaron hombres rana, acudió el cuerpo de bomberos, la Sociedad Protectora de Animales e incluso un canal de televisión local pasaba la señal en vivo de este rescate, para el que utilizaban incluso un helicóptero. Luego de este gran operativo, la familia ganso fue rescatada y todos felices. Se habían gastado aproximadamente $9,000 en su rescate. 2 días después llegó la gran fiesta del Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, y se sacrificaron solamente en Canadá, 6 millones de pavos. Juzgue usted mismo. Si algún ciudadano en su estado de enajenación mental decide matar a otra persona por hacerlo, recibirá una condena en nuestro país de hasta 25 años de cárcel. Sin embargo, si el ejército ecuatoriano infunde el patrioterismo en la gente ignorante y los lleva a Perú, mientras más peruanos maten serán unos héroes. Luego de terminada la contienda bélica serán condecorados, y lógicamente esa condecoración se la entregarán luego de una gran misa por parte de la Iglesia Católica llamada el Te Deum, la cual es ofrendada por un obispo castrense quien antes de la confrontación bélica habría ya bendecido a los soldados y echado agua bendita a los tanques de guerra. Podría seguir enumerando toda esta gigantesca contraposición que existe
existe con la lógica humana, contraposición de la que yo mismo he sido víctima, pues cuando yo salía de farra con mis amigotes, corría autos, fumaba media cajetilla de cigarrillos al día y me dedicaba a la dulce farlenga. Nunca nadie me dijo que yo estaba loco. Sin embargo, cuando decidí transitar por un camino que me permitiera encontrar la paz interior, decidí retirarme a la montaña, meditar y observar el cosmos, e incluso me hice vegetariano. Entonces sí, todos decían que estaba loco y aún lo siguen haciendo. Este es el momento de la elección. Pregunta: ¿por qué pensamos así? Hay que destacar el hecho bien patente para la mayoría de los estudiosos de la materia de que existe un periodo casi en blanco en la historia, el cual va desde el siglo IV al XV de nuestra era. En ese periodo se produjo la mayor mutilación de la cultura y destrucción de la historia que se haya hecho jamás. Puede decirse que desde la proclamación de Constantino como jerarca absoluto de la Iglesia de Roma, se estableció una línea clara de demarcación por la cual todo aquello que estaba en conforme acuerdo con los postulados de esa Iglesia era exaltado y promovido, y lo demás debía ser destruido y en el mejor de los casos anatematizado. Esta es la causa principal de que la historia antigua haya llegado hasta nosotros muy mutilada, intencionalmente tergiversada y transformada, de tal modo que hoy en día apenas sabemos con exactitud nada de ella. Así todos los libros de conocimiento público de aquellos tiempos, incluidos los llamados clásicos, son los únicos que los poderes imperantes de los pueblos han dejado subsistir, y ello por ser libros y textos elaborados siguiendo unas premisas bien precisas que en ningún caso pretenden aclarar los acontecimientos del pasado, sino que bien al contrario los falsean, de suerte que han llegado hasta nosotros muchos documentos escritos que, por ser en aquellos tiempos ya indescifrables y otros habiéndose descubierto en excavaciones arqueológicas actuales, se han salvado de la quema en algunos casos y en otros han sido adquiridos rápidamente por cierto grupo de los llamados Illuminati, como es el caso públicamente conocido de los rollos del Mar Muerto. Siendo numerosos en verdad los conservados en muros, columnas, obeliscos, pinturas, tumbas y esculturas hallados alrededor de todo el planeta, al igual que los desenterrados en Mesopotamia y Oriente Medio, escritos en uniforme. Miles de historias que nos relatan en su origen la venida de los señores de las estrellas, textos de las cuales existen más de una centena, los etruscos, los griegos arcaicos, mayas, egipcios, hindúes, australianos, africanos y miles de otros encontrados en todas las tierras bañadas por los 5 océanos de este planeta. Con todo este inmenso material que nos ha sido negado por los oscurantistas de siempre, los que deciden por nosotros, que van perdiendo su tribuna, y gracias a la existencia de muchos espíritus inquietos que en busca de la verdad han podido descifrar la verdadera génesis de las razas originarias de este planeta, se ha podido reconstruir de nuevo el relato histórico de la humanidad, y es que no existe un solo libro sobre este planeta que hable sobre el origen de culturas y civilizaciones en el que no encontremos varias acápites haciendo referencia a la venida desde el espacio exterior de los señores de las estrellas a dar origen a las diferentes razas que algún día existieron en este planeta, como por ejemplo los Beri. Fueron los extraterrestres que dieron su origen a la cultura denominada ibérica, léase los españoles de ahora. El libro de Vélez redacta el origen cósmico de los eslavos y luego se hicieron los rusos. El Cunapipi nos habla del origen extraterrestre de los australianos con su dios el Bungil, que viene en su disco de fuego. El libro egipcio de los muertos hace referencia a los extraterrestres viniendo de las estrellas, y así sucesivamente. Cada vez que vamos a un país con una cultura diferente a la nuestra, encontramos en su historia original a los señores de las estrellas, a quienes en su momento los mercaderes de la fe les hicieron dioses para incluirlos en su menú de preferencias. Los hindúes nos hablan de Brahma, Vishnu, Shiva, Ganesh y tantos otros viniendo en sus máquinas voladoras a las que les llamaban los vimanas. Asimismo, los mayas hablaban del desplazamiento de sus dioses viniendo desde Orión. Los nórdicos nos hablan de su dios Odín descendiendo en la perla luminosa a dar origen a la cultura lapona, y así podríamos seguir per secula seculorum. Amén. Pues para hoy ya difícilmente podremos hablar de razas originarias, ya que somos una mezcla de la mezcla de la mezcla. Esto lógicamente pone en apuros la famosa teoría de Darwin, que a más de ser poco probable y mediocre, fue fulminada por el descubrimiento hecho por los genetistas de los llamados genes basura extraterrestres, de los cuales forman parte el 97% de todos los seres humanos.
humano. Con esto finalizamos el audio de la primera parte del texto Diplomacia extraterrestre, escrita por el ufólogo Jaime Rodríguez, esperando que vuestras mentes se amplíen, mis queridos hermanos ovnis. A manera de retrospección, en este audio se tocó puntos como, a manera de prólogo, se tocó la contradicción de la teoría evolucionista darwiniana, la evolución de nuestro pensamiento en la comprensión de los ovnis y el cosmos. Esta primera parte tuvo los ovnis como un problema filosófico, los ovnis como un problema religioso, la diplomacia extraterrestre, qué es lo que buscan, por qué no bajan los extraterrestres. Se puso el caso de Van Hu, el caso de Yungay, qué nos dicen las estadísticas humanas, por qué pensamos así. También hubo una historia redactada según nuestra lógica terrestre. Con esto me despido y hasta otra oportunidad.